Ahora un momento, vamos a ver la palabra. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, te damos gracias por esta noche, Señor. Estamos alegres y contentos de venir a este lugar, Señor, con mis hermanos, los que vinieron hoy, Señor, los que se esforzaron para venir, aún de lejos vinieron, Señor. Yo te pido, Señor, que recompenses esto, Señor, porque la verdad no sé la gente qué cree que es esto, Señor, qué cree que es el cristianismo, Señor. La gente que te seguía, Señor, era gente que se esforzaba mucho, Señor, que recorría grandes distancias, Señor, para escuchar algo de tu palabra, Señor. Y así fue la iglesia primitiva, Señor, gente muy esforzada, Señor, que no tenían tropiezos ni no consideraban tropiezo grande ni obstáculo grande para ir a escuchar tu palabra, Señor, reunirse con sus hermanos. Yo te pido, Señor, que recompenses esto, Señor maravilloso. Amado Dios, y todo aquel que por negligencia, por pereza, por desamor, hoy no vino a este lugar, Señor, tenga misericordia de él, Señor. Así como tú dijiste en la cruz del Calvario, Señor. Señor maravilloso, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces las presiones del mundo llevan a que no sepamos lo que hacemos, Señor. Te pido que tengas misericordia y que más bien coloques en sus corazones fuego, Señor, para que el domingo esté este lugar lleno. Señor, no tanto buscando algo que tú le vayas a dar, Señor, sino que te busquen a ti, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús pedimos que, Señor, tu palabra hoy sea clara, contundente, Señor Santo, y pido que se quede grabada en los corazones de mis hermanos, Señor, y que se haga para tu gloria y para tu honra, Señor. Atamos toda confusión y todo error y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿listos? ¿Listos o no? Bueno, busquen allí Evangelio de Mateo, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. Amén. Título de la enseñanza de hoy: Cimentados en la roca. Amén. ¿Cómo se llama? Cimentados en la roca. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, dígale la que está al lado, las hace. Dígale otra vez, las hace. Dígale otra vez, las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, o sea, los que no tenían autoridad. Básicamente está hablando de que los escribas no tenían autoridad moral, ni poder, ni coherencia en lo que hablaban. En cambio el Señor sí. Amén. Por lo cual decimos que todo esto es verdad. Amén. Esto es verdad pura. Amén. No la que nosotros creemos que es verdad, que son nuestros argumentos y aún las leyes que hasta el día de hoy eran inamovibles, leyes que el hombre ha recreado o que ha descubierto, aún a veces son cuestionables. Como ayer que venía yo viendo una película, un documental que se llama Viaje al Sol, y hablaba acerca de un proyecto de la NASA que ya está en el espacio, de una sonda que le va a dar vueltas al Sol. Entonces, imagínense, para uno mandar algo a un lugar como eso tiene que ser tecnología de punta, o sea, gente
que trabajó durante décadas para poder hacer eso. Y una de las cosas que descubrieron en todo ese proyecto es que el sol es más caliente en la corona. La corona es como el campo de radiación que tiene el sol. Es más caliente en la corona que en la superficie del sol. Y que es algo que contradice todas las leyes de la termodinámica. Y que necesitan saber por qué. Así es Dios de sorprendente. El espacio tiene leyes diferentes a las de la Tierra. Gravedad, todo lo que tiene que ver con física, termodinámica, es diferente allá, ¿sí? Allá se manejan bajo teorías como la relatividad y la física cuántica. Dos leyes o dos movimientos teóricos acerca de la dinámica del universo, que ambas tienen ecuaciones que dan cierto resultado, pero que curiosamente ambas se contradicen. Así de desconcertado está el ser humano con lo que hizo Dios, ¿me entienden? Entonces, el mismo Dios que se hizo hombre dice esto como quien tiene poder y autoridad. Eso quiere decir que es verdad pura, que lo de Dios no es especulativo, ni lo de Dios es relativo o subjetivo, o a unos les aplica y a otros no. No, son leyes exactas, precisas. Amén. Amén. Perfectas. Así fue como Dios creó las cosas. Perfectas. ¿Cómo es posible que las células, cada célula del cuerpo, cada partícula más pequeña del cuerpo tenga un código incrustado llamado ¿cómo? ADN. El ADN. ¿Qué es ADN? A ver. Uy, mejor dicho. Esa biología séptimo está, pero así es correcto. Ácido desoxirribonucleico. Y está toda la información concerniente a lo que como nosotros fuimos creados y cómo funcionamos. ¿Amén? Eso hace parte de la teoría de la información. Y la teoría de la información tiene una premisa principal, que toda información tiene una fuente, ¿cierto, comunicador? ¿O hay alguna información sin fuente? En este caso es una fuente que es suprema, ¿cierto? Es que Dios. Y tal parece que esa dinámica que hay en cada célula de nosotros también existe en los contornos de los agujeros negros. Parece que los agujeros negros es toda una dinámica de información moviéndose alrededor del agujero negro. Entonces, ese es el Dios que dijo esto. Es aplicable perfectamente, con consecuencias, con dinámicas perfectas. Entonces, esa ley que está hablando aquí el Señor acerca de los dos cimientos, está hablando de dos vías. ¿Quién dice amén? Amén. La una es La prudencia. El construir la casa sobre la roca. ¿Cómo es eso? Aquí dice el Señor, ¿qué es eso? Dice, el que me oye estas palabras, el que me oye estas palabras. Mire, fíjese, el que no está hablando del que oye estas palabras, dice, el que me oye estas palabras. ¿Qué quiere decir eso? A ver, aquí desencuadremos un poquito de esto. ¿Qué diferencia hay entre el que oye estas palabras y el que me oye estas palabras? ¿Cuál es la diferencia? Perfecto, lo está oyendo directamente ¿de quién? De Cristo. Escuchen lo que la Biblia dice, solo hay un intermediario. ¿Quién es? Jesucristo. Cristo no necesita más intermediarios. Alguno puede decir, no, un pastor viene siendo un intermediario entre el hombre y Cristo. No. Un pastor es
siervo. Simplemente un bafle. ¿Quién le está hablando a usted hoy acá? ¿Mauricio o el bafle? Yo, ¿cierto? Si yo apago esto, el bafle sirve para nada. Pero usted me sigue escuchando, ¿cierto? Me tengo que esforzar un poquito más, pero me escucha. Entonces nosotros somos bafles. Pero el que está hablando, ¿quién es? Cristo. Y más cuando lo estamos exponiendo de la palabra misma. Aquí no estamos haciendo un tratado psicológico o de comportamiento humano. ¿Se acuerda que había una materia para los... Bueno, el cuento Ponchito se acuerda. Eso era para mi hermana. Había una materia que llamaba comportamiento y salud. Yo la vi también, tranquila, que yo también estoy viejito. Aquí estamos viejitos todos. Poncho, usted y yo somos viejitos. Comportamiento. No, ¿usted alcanzó a ver esa materia? No, porque no es bachillerato. Tiene que terminarlo. Pero ya no, eso ya no está dentro del pensum, ¿me entiende? Se lo daban en 10º y 11. Entonces lo comprar la cartillita de comportamiento y salud. Salud, entonces salud reproductiva, salud sexual, comportamientos sociales, dinámicas ciudadanas, civiles, cívicas. ¿Sí? Uno aprendía eso. No se trata de eso. Estamos estudiando algo que viene de la palabra misma. Amén. De la palabra misma. Cristo está hablando. Y es tan así que estábamos tomando algo allá al frente. Bendito el Señor que nos colocó una bonita allí, panadería, muy sabrosa, por cierto. Y yo decía, no tengo ni idea qué voy a hablar. No tengo ni idea qué voy a hablar. ¿Sí me entienden? Pero el Señor sí sabe. Amén. Él sí sabe. Y Él quería que habláramos esto que tal vez, por ejemplo, la muchacha como de ¿cuántas veces usted ha escuchado a alguien predicar acerca de la casa sobre la roca? Desde chiquita, ¿cierto? A su papá, ¿cuántas veces se la oyó? ¿100 veces? ¿150 veces? ¿Hacer referencias a la casa sobre la roca? Muchísimas veces. Pero siempre viene como un bálsamo, ¿cierto? La palabra viene como un bálsamo. Entonces, está hablando de una dinámica exacta que viene del mismo creador de todas las cosas, Dios. Amén. Amén. Y Él dice que el que me oye estas palabras, o sea, el que directamente escucha de mí estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y detengámonos en esa palabra prudencia. ¿Dónde más la menciona el Señor? A ver, ustedes que son unos maestros de la Biblia, ¿dónde más utiliza la palabra prudencia? Hermana, ¿qué pasó? Hija de predicar. El reino de los cielos lo compararé a 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes. Ahora, cuando hablamos de la parábola de las vírgenes, la calificación de prudencia no se extrae del hecho de que se oyen las palabras. Ese no es el parámetro para medir en esa parábola la que es prudente. El método para medir la prudencia en Mateo 24 es ¿cuánta unción tiene? Y quiero hacer un paréntesis acá porque me ha surgido una preocupación en estos días. Y he hablado con el pastor Antonio acerca de eso, y hemos hablado y orado por eso, por la iglesia en general. Una preocupación, algo que me dejó muy preocupado, fue toda esta dinámica electoral, donde por influencias agustinianas, creo yo, la iglesia ha creído que el lugar que le corresponde es los peldaños políticos. Si creemos que si elegimos a un alcalde cristiano, ¿eso va a cambiar una ciudad? ¿Qué va a cambiar una ciudad? Pero la iglesia, ¿cómo? Porque recuerden las 10 vírgenes. La iglesia prudente. O sea, la iglesia prudente es la iglesia avivada. Porque llenura del Espíritu es avivamiento. ¿Eh? Eso es lo único que cambia un lugar. ¿Se me entiende? ¿Qué cambió a Gales? ¿La política?
No, un avivamiento. Los burdeles se cerraron las cantinas. ¿Y se cerraron por qué? Porque no había clientes. ¿Y por qué no había clientes? Porque el Espíritu Santo arrolló ese país. Igual pasó en Los Ángeles de comienzos del siglo XIX. Igual pasó en Nueva Inglaterra en el siglo XVIII, tal vez. XVIII. Avivamientos. Igual pasó en Jerusalén, ¿cierto? Avivamientos. Avivamientos. Tengo que hacer caso a Dios. ¿Qué hacemos? Amén. Avivamientos. ¿Sabes qué cierran aquí la de? Para que no se nos vuelva tormentoso. Aquí la de los niños. Para que no vea la sombra ya pasando. Avivamientos. Mover del Espíritu fuerte. El Espíritu, la unción, ¿cierto? ¿La unción es algo mágico? No. ¿Es algo que se compra? Fíjense que las prudentes le dicen a las negligentes: no, déjenme mi redoma quieto. Vaya más bien y cómprele a los que la venden. Creo que es una forma como de recalcarle a la negligente, recalcarle cómo ha sido su cristianismo y por qué siempre anda con puchitos, que tal vez puso puchitos de unción que provienen de otros, porque el secreto del redoma lleno no es llenarlo por la unción de otros, sino por su comunión con Cristo. Amén. Y lo he repetido muchas veces. Cristo significa el ungido o la fuente de unción. ¿Con qué se compara la unción del Señor? ¿Con qué la compara él en Juan 4? Con los ríos de agua viva. Con los ríos de agua viva. Amén. Con los ríos de agua viva. Bueno, en ese caso no es con los ríos de agua viva, sino le dice a la samaritana, le dice: todo aquel que beba esa agua nunca más volverá a tener sed. Es más adelante, creo que es en Juan capítulo 15, 14, donde habla del que cree en mí, de su interior correrá el río de agua viva. Agua, unción igual a agua. Amén. Una fuente poderosa que Dios está dispuesto a llenar. Es el 7, sí, yo sí sabía que era, pensaba que no era tan allá. Más allá dice que el Señor sopla el Espíritu sobre ellos. Sí, dice que son mis amigos, sí, es en el 7. Está hablando de aguas que se llenan ¿por quién? Por Cristo, de unción que viene ¿por quién? Por Cristo. Entonces prudencia es el resultado, o sea, prudencia es andar con Él, tener una relación con Él muy cercana, y el redoma se llena por naturaleza, es el resultado de andar con Él. Entonces Él dice: el que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Es prudente el que me las oye y las hace. Entonces, porque hay algo que a mí me preocupa, y es que muy fácilmente la gente logra desprender la importancia de la palabra, logran desprender la importancia de la palabra del mover del Espíritu, como si fueran dos cosas apartadas. Pero resulta que son dos cosas que funcionan simultáneamente. Y la palabra nos ha demostrado que el Señor ¿a quién siempre necesita para actuar? A su camarada, el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién necesita? Al Verbo. Porque la obra del Espíritu viene por una orden, ¿cierto? Que es desatada ¿por qué? La palabra. Por la palabra. Que viene del cielo, que viene a mí, que yo declaro, ¿eh? Y el Espíritu Santo, como en la creación, llega y recrea todo. ¿Sí me entienden? Recrea todo. O sea, lo uno va ligado a lo otro. Ni la palabra aparte, ni el Espíritu aparte. Cuando hablamos de la palabra aparte, sin el Espíritu, ¿qué dice la Biblia, Diana?
La letra mata, ¿cierto? Pero el Espíritu vivifica, pero el Espíritu con la palabra, nunca el Espíritu solo. Porque la palabra de Dios dice que necesitamos ayos. ¿Qué es un ayo? ¿Quién me lo dice? Descanso. Un ayo puede ver con descanso, pero un ayo es lo que me mantiene plantado, lo que me hace poner pie en tierra. Un ancla viene siendo un ayo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mayor de los ayos? La roca, la Petra, porque no es Petrus, que significa el nombre del apóstol, es Petra, o sea, una peña. No es solo una roca, es una peña, como la peña que hay allá en, ¿cómo es que llama? ¿En Antioquia? Guatapé. Eso es una peña, como la que hay en medio de Australia, una peña, antiquísima además. Allí en la peña que es Cristo nosotros nos paramos. Amén. Y se para el que oye las palabras del Señor y las hace. Entonces, ya pongamos esto en activo. Entonces, imagínese usted parado sobre la roca. Ya está usted ahí. Y el Señor dice, haga. Entonces, usted tiene que construir una casa, ¿cierto? Entonces imagine una peña, granito puro. ¿Qué necesita? Una cuchara con la que come la arequipa. Un tenedor. Tiene que tener elementos para trabajo duro. Pica, pala, y hágale, y rompa, y hágale hasta que empiece usted a hacer los contornos para que comience a construir ¿qué? Muros. Y tienen que ser muros que pareciera como si fueran uno con la roca. De hecho, alguna vez a mí el Señor me dijo, la mejor forma de construir la casa sobre la roca es tallando la roca, tallando la casa en la roca. No colocando una casa sobre la roca, sino tallando casa en la roca. Usted ha visto una ciudad que queda por allá en Jordania que se llama Petra. Es una ciudad más bien pequeña, pero la construyeron toda en la roca, perfecto. Ese es el ejemplo claro de una casa sobre la roca. O sea, la casa y la roca son una. Eso necesita laboriosidad, claro. Para construir el monte Rushmore en Estados Unidos, tuvieron que especialistas en trabajar la piedra con dinamita, pero gente que sabía de eso para poder hacer los rostros de 3, 4 presidentes. Hasta ese momento, para ellos los presidentes más importantes y emblemáticos de los Estados Unidos. Fue un trabajo difícil y de cuidado. Construir la casa sobre la roca amerita cuidado. Dar palazos perfectos, dar picazos exactos, trabajar la roca necesita de cincel, de agua también. Fíjense cómo el agua, mire, el agua y la roca otra vez vienen a trabajar juntamente. Para cincelar se necesita agua, ¿cierto? Claro. De hecho hay máquinas, hay cortadoras que trabajan con agua. Y entre las cuchillas y el agua rompen materiales durísimos. De hecho, creo que hay cortadoras que mezclan el agua con químicos y con un tipo de arena que corta como el láser los materiales duros. Tiene que tener cuidado porque se baja usted una mano ahí. ¿Sí me entiende? Entonces, pero ¿cómo hacemos para que cada pincelazo, cada cincelazo, cada palazo y cada picazo sean exactos? Pues se hace mediante la precaución de hacer solamente lo que Cristo dice. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces la edificó ya.
La casa está tallada. La casa y la roca son uno. Y es bíblico porque dice, ustedes y yo debemos ser uno, así como el Padre y yo somos uno. ¿No? ¿No dice así el Señor? Sí, amén. Lo que quiere decir que si Cristo y nosotros somos uno, nosotros somos uno con el Padre. Amén. Amén. Entonces la casa está ahí. Y viene la causa por la cual es conveniente construir la casa sobre la roca. No es una cuestión de lujo. Mire qué casa tan hermosa tengo, mire, qué bella. No, es una necesidad, es una imperiosidad. ¿Por qué? Porque viene lluvia. Y no cualquier lluvia. Lluvia torrencial. Que produce ríos y avalanchas y vientos fuertes. Que van directo ¿a dónde? A la casa. Pruebas, situaciones, sacudimientos de fe, adversidades, batallas, conflictos que hay que afrontar y de los cuales solamente saldremos avantes si la casa y la roca son uno. Amén. ¿Quién ha podido deshacer esa casa es construida en montaña? Nadie. Hace miles de años se construyó y ahí está. Ni la erosión, ni el agua, nadie ha podido. ¿Sí? Dice, y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo se hace una casa sobre la arena? ¿Cuánta dificultad tiene? Nada. 4 guadas, 2 tejas de zinc, una hamaca para ver cómo el que sí construye la casa sobre la roca Se cansa. está ahí sudando la gota gorda, pagando un precio. Mire, exagerado, fanático, cuando Dios nos ha mandado a vivir bueno, con su piña colada, cada hamaca, 2 tejas de zinc, Sombrero volteado. 4 guadas. La persona ahí viendo cómo en otro sí está construyendo la casa. Pero cuando viene la tormenta, miren lo que dice acá. Dice, yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a volver a leer. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Vaya, miren. ¿En qué terminan los barrios de invasión? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Dónde construye la gente las invasiones? Las laderas. En las laderas, en las faldas de las montañas, en las laderas de los ríos. Son personas que no entienden que si usted tumba los árboles, la montaña se va a debilitar. Entonces tumban árboles, deforestan, construyen casas, obligan a los gobiernos a que, bueno, listo, quédese con esa casa. Se legaliza la piratería de la piratería. Claro, eso es el efecto no solamente de que la gente quiere hacer las cosas fáciles, sino de un gobierno que no da las herramientas para darle a la gente lo que necesita, ¿sí me entienden? Entonces, claro, se tumban los árboles, se debilita la montaña, ¿sí? Y viene, ¿qué viene? ¿Qué cae sobre las montañas? Avalancha. Agua torrencial, Avalancha. que se convierte como en ríos lodosos, avalanchas que arrastran con todo. Con ímpetu. Uf. ¿Y es grande la tragedia? Sí. ¿Es grande la ruina? Sí. ¿Da pesar? Claro.
gente sepultada, gente que lo pierde todo. Entonces, es a través de las tragedias y las ruinas que se aprende lo que no se debe hacer. Si usted va a construir una casa, tiene que hacerla con buenos cimientos. Y a los cimientos hay que dedicarle tiempo, porque hay que cavar profundo. ¿Sabían? Hay que cavar profundo. Hay que poner piedras, cemento, concreto duro, metal, para que eso se vuelva muy seguro, muy Sólido. muy sólido, muy firme, es la palabra. Para que cuando venga la situación, la casa como resista. Pero eso en términos de las cosas humanas, ¿no? Estamos hablando de lo espiritual. ¿Y qué será construir la casa sobre la roca? Ahí mismo está la clave. Construir la casa sobre la roca es tener una relación con Cristo, directa, personal, con Él. Amén. O escuchar directamente de Él sus palabras. Para eso hay que tener discernimiento. Y ahorita termino el paréntesis que no terminé, de la preocupación que tenía yo con el pastor Antonio. Una de las preocupaciones que yo tengo es que la iglesia carece de dones. Y por eso desde muchos ángulos su dinámica es ineficaz, inútil, estéril, insuficiente. Porque la gente, por ejemplo, no tiene el don de ciencia, que es elemental para evangelizar. ¿Sabía? ¿Usted sabía eso? Porque la mejor forma de evangelizar es desde la situación personal de la persona, y valga la redundancia. Y eso lo hace ¿quién? El don de ciencia. Esta señora, por poner un ejemplo, cualquier señora, tiene una enfermedad. ¿Usted está enferma, cierto? Sí, quiere que hable con usted. Ante una enfermedad difícil, ¿cuánta gente se opone a una oración? Habrá algún testarudo que diga que no, pero ese es uno entre mil. Y usted ya está incursionando en la necesidad de la persona. Amén. Es que yo quiero que usted entienda la dimensión de poder que Dios nos dio en Isaías 61. Eso no es simplemente ir y hablar un libreto que nos aprendimos en la iglesia. De hecho, ese sería un error, porque el libreto nos puede quedar acá. Pero recuerde que los fariseos se sabían la ley, ¿o no? Sí, señor. ¿Pero tenían autoridad? No. Porque eran incoherentes, porque no tenían legitimidad, porque no tenían autoridad moral ni poder, porque en ellos no estaba el poder. Y muchas veces tenemos la palabra acá, pero no tenemos autoridad porque somos incoherentes. Sabemos la palabra acá, pero nuestro testimonio no es bueno. Por ejemplo, si usted es una persona que vive en un conjunto de casas y todos los días se agarra con su familia, ¿a qué hora lo va a escuchar el vecino a usted? ¿Usted es la que tira los platos en la cocina y coge a pata al niño? A mí no me vale nada. Tenemos un problema. Escuchen, así como hace poquito me vi a Apolo 13. La frase famosa, ¿cuál es? Houston, tenemos un problema. Donald dice, Houston, tenemos un problema. Vamos a matarnos en esta nave. Hubo un daño terrible. Ayúdenos desde Houston. Imagínense, ellos a medio camino a la luna y desde la tierra tenían que ayudarnos. Tenemos un problema. La iglesia metió las patas. ¿Sabía? ¿Sabe por qué metió las patas la iglesia? Porque se metió en política.
escuche esto, individualmente no hay problema, como lo hizo el hermano Diego. Él lo involucró, ¿sí? Él sintió el llamado a la política, algo individual, ¿cierto? Eso no tiene problema, como ser economista o ser una persona experta en arreglo de interiores, o experto en confección de uniformes, o experto en comunicación social. No hay problema. El problema es cuando la iglesia se politiza, y se politiza bajo preceptos errados de influencia agustiniana, donde yo no sé de dónde sacan que nosotros tenemos que conquistar en las lides civiles y políticas y militares los escenarios humanos. Eso es un error. En Estados Unidos también se habla de guerra santa, ¿sabía? Entonces van las tropas antes de irse para Irak y aparecen los pastores y evangelistas orando por las tropas americanas para que allá para que allá ganen la guerra. ¿Quién ha dicho que esa es nuestra guerra? Pero eso viene desde hace mucho tiempo, desde una doctrina de influencia agustiniana que se llama el Kingdom Now, donde nosotros somos los que reinamos militarmente, políticamente, económicamente en la tierra. Eso es política de la Iglesia Católica y fracasó. Si hay algo que los países están haciendo desde hace mucho tiempo, es desligar el poder político y religioso por el testimonio terrible que hubo. ¿Y la iglesia cristiana va a repetir lo mismo? Y la etapa fue apoyar a un mal ministro. Votaron a favor, votaban en contra de la moción de censura, los de Colombia Justa Libres. Dije ese día, Señor, ni un voto más para ellos. No votar nunca más por ellos, porque han decidido irse hacia un extremo que no es el de nosotros. La extrema derecha, ¿quién ha dicho que la iglesia cristiana es de extrema derecha? Que somos reaccionarios. ¿Quién ha dicho que somos homofóbicos? ¿Quién ha dicho que nos gusta la guerra? ¿Quién ha dicho eso? Dios nos colocó ahí. Usted tiene que ejercer sus derechos civiles, pero hágalo como usted quiera o como Dios lo mande. Y si Dios lo llamó a la política, hágalo y trabaje por eso. Y hágase conocer por la comunidad. ¿Cuántos votos tuvo? 75%. Hermano, para ser la primera vez, yo lo invitaría a que siguiera trabajando, hermano. No se rinda. Pero hermano, para uno abrirse campo en la política, hay que hacerlo al estilo de la política, trabajando por la comunidad. Gestionando además un movimiento nuevo que me agradó además. Porque a mí siempre me agradó el neoliberalismo, me agradó, desprendido de esa esencia corrupta que se llama liberalismo tradicional. Y hasta yo hubiera votado por Galán si hubiera estado acá, pero yo, individualmente, yo nunca le hubiera obligado a usted a eso, porque nosotros estamos para eso. Y yo, en vez de andar utilizando el altar para publicitar a mi hermano Diego, yo lo que hice fue lo que está en nuestras manos, que es ¿qué? Orar. Y en ese orar yo sentí que él debe seguir trabajando por eso, que no debe renunciar a eso, que no baje los brazos, y que el día que Dios lo coloque allá sea un ejemplo y ayude a la gente, que es lo de nosotros, hermano. Pero nosotros caminar con neonazis, con grupos extremistas del catolicismo, eso es lo de nosotros, y creer que si instalamos un gobernante cristiano en la alcaldía o en el gobierno, eso va a cambiar a Bogotá. Eso no va a cambiar a Bogotá. Esos son simples ejercicios civiles que tenemos que hacer, porque alguien tiene que administrar esta ciudad, porque alguien tiene que construir el metro, porque alguien tiene que trabajar por la gente. ¿Sí? ¿Y por qué no rasgamos las vestiduras? ¿Cuánta gente cristiana? ¿Por qué no rasgamos las vestiduras, por ejemplo, por Claudia López? ¿Cuánta gente cristiana estaba en el gobierno de Bogotá? Peñalosa era cristiano, pero yo le pregunto. ¿Y era cristiano el Polo Democrático? Menos. Nosotros tenemos que orar para que a esta señora le vaya bien, hermano, porque el bienestar de ella es nuestro.
Pero para que Colombia cambie y Bogotá cambie, necesitamos un avivamiento, hermano. Y para eso necesitamos el poder y la autoridad y hacer las palabras que el Señor nos mandó y hacerlo construyendo una casa sobre la roca, hermano. Amén. Y quiero además decir que no solamente falta el don de ciencia, falta el discernimiento espiritual, y faltan los dones proféticos, y faltan los dones de poder. ¿Y por qué no están en medio de nosotros? ¿Por qué escasean? Yo le pregunto, y la respuesta está ahí. ¿Por qué escasean los dones, hermano? No hay comunión. Porque falta la unción. Y falta la unción porque no hay una relación con Cristo. Y si no hay una relación con Cristo, no se construye la casa sobre la roca. Y no podemos caer en la trampa de separar amor de los dones. El apóstol Pablo dice que el amor es superior a los dones, sí, pero nunca lo hizo con el ánimo de despreciar los dones. Él dijo, los dones son excelentes, son necesarios, pero para que funcionen bien, necesitamos del amor. Pero lo uno y lo otro van enlazados. ¿Y provienen de dónde? Del Espíritu de Dios, de la unción, amén, Amén. que viene por hacer las palabras y por construir la casa sobre la roca. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, hermanos. Yo decidí no abrir la puerta. Yo, por ejemplo, en el caso de Rabito, yo pensé que tú estabas para allá en una reunión, tú me habías ya dicho. Entonces la cosa es, pero hermano, yo sentí del Espíritu no abrir la puerta. Porque estamos hablando de la casa sobre la roca y no somos capaces de llegar temprano a la iglesia. ¿Y es a qué hora es el viernes? ¿A qué hora es Mario? ¿A qué hora es el culto el viernes? A las 7. Yo cerré esa puerta, ¿sabe a qué hora es? A las 7:50. ¿Cierto? Que estaba ya para la última canción. Si yo veo que el pueblo de Dios no viene a las 7:50, yo cierro la puerta. Porque uno ya cree que ya no iba a venir nadie más. Es como lo que uno cree. Y sentí el respaldo de Dios en eso. Y yo le dije a Poncho, creyendo que no iba a venir nadie más, no le va a venir nadie más. Allá sonaba la piedra y sonó la otra piedra. ¿No llegaron a pensar que era por ahí la cosa? ¿Quién tiró las piedras? Yo. ¿No llegaron a pensar de que sí habíamos escuchado la piedra? Sí. ¿Y por qué hace Dios eso? Porque Él es bravo, porque está enojado hoy, no porque Él quiere que usted construya la casa sobre la roca. ¿Quién dice amén? Amén. Él lo hace por el beneficio nuestro, hermano, porque Él dice, van a venir las lluvias, porque van a venir, y esas lluvias se van a convertir en avalancha, ¿cierto? Y en viento fuerte. ¿Y si tenemos la casa construida sobre la arena? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Muertos? ¿Eso queremos? Yo creo que no. Entonces, mis hermanos, 7 en punto. Salvo, mire, yo le digo una cosa, porque yo por ahí he escuchado que es mejor llegar tarde que no llegar. Pero analicemos eso. Todas las cosas tienen una excepción, ¿cierto? La que se llama la fuerza mayor. ¿En Dios se entiende la fuerza mayor? Sí, pero cuando no hay fuerza mayor. Amén. Entonces, Dios lo hace porque nos ama, ¿eh? Entonces, estamos hablando ya de dones, de amor. Y eso me remite a otra parte en la palabra, porque estamos hablando de ser cimentados. Entonces, quiero que alguien me busque Efesios 5:2. Porque la roca puede parecer algo ahí, un bloque allí de piedra. ¿Y eso qué viene siendo? Simplemente seguridad. Simplemente un elemento
de prevención. Efesios 5, léamelo, Blanquita, por favor. Y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, dígame. Amén. Entonces, cuando hablamos de roca, que es Cristo, ¿Cristo qué es? Amor. ¿Qué es la roca? Amor. No es simplemente poner las piezas de una roca y esto ya que firme. Porque hay gente que puede confundir una roca con religión. Así. Porque todo lo del diablo tiende a tratarse de parecer a lo de Dios, ¿sabía? Entonces el diablo dice, con que están dejando de construir casas en la arena, como me gusta a mí, ¿no? Para venir a acabarlos. Casas sobre la arena son atajos, caminos fáciles, como lo dice el progreso del peregrino, ¿cierto? El peregrino siempre mantenido ¿en dónde? En el camino. Y los demás tratando de tomar atajos. Pero ¿qué pasa cuando se toman atajos? Sale mal. Termina muerto. ¿Sí? Entonces la casa sobre la arena es un cristianismo light. Que a nivel occidental está muy ligado a un estilo de vida, a un marketing. ¿Sí? Tenemos que demostrar, gritar en nuestro estilo de vida que somos cristianos, ¿cierto? Una camiseta que dice Jesús es mi Señor, una gorra que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, una esclava que dice Jesús me ama, ¿no? Otra, una chaqueta que diga soy la niña de los ojos de Dios. Listo, ya quedó el cristiano montado. Obviamente, ¿no? Tiene que haber prosperidad. Ojo. Miren que había un hombre en Oraves. Todos los domingos, o casi todos los domingos, salía a decir: Dios, cómo me bendice. Miren mis hijos, cómo se visten, dónde estudian. El hombre siempre andaba con girbó y andaba con ropa fina. Y él decía que Dios lo bendecía, mejor dicho, que él solamente lo que hacía era recibir del cielo cosas porque Dios lo bendecía. Y uno que era medio ingenuo, nunca pensando lo más, decía uno, oiga, chévere. Y hasta uno puede decir, oiga, pues hasta chévere que uno le pasa eso. Y uno, claro, con la chaquetica náutica chiviada. Dios también probando el corazón de uno, ¿cierto? Hay épocas donde, hermano, tocaba Croydon y que le durara unos 3 años, hermano, los tenis, porque ¿qué más? Pero la palabra de Dios dice que todo lo que está oculto sale a la luz, ¿sabes? De repente se hace un problema, no en Oraves. Llegó un hombre diciendo que una persona que trabajaba para él lo estaba robando. Este hombre era un hombre oriental que tenía una empresa y manejaban carteras de millones de pesos. La persona, el super hiper mega bendecido de Dios, trabajaba para él. Y él le manejaba carteras a este señor rico. ¿Saben qué hacía el super hiper mega bendecido de Jehová? Sacaba de la cartera para comprarse su girbó, buenos perfumes. Estaba robando para... La tal bendición era el robo que él estaba haciendo. ¿Cómo le parece? Y todo comienza con un... El viejo oriental era muy confiado, él no pedía cuentas. Entonces la gente suele hacer, yo después lo repongo. Me entra una platica aquí a final de mes que me pagan carteras y yo repongo ahí lo que saqué. La palabra de Dios dice que no debemos aportillar el vallado, hermano. Un hombre puede, o una mujer, porque ya eso ni siquiera tiene diferencia. ¿Sabe cómo termina viendo pornografía de alto calibre? Tolerando cosas en televisión, ¿sabe? Eso era a Carolina Cruz en ropa interior, todo está mal.
No está desnuda. Después pasa de Carolina Cruz ya a la Playboy, de la Playboy ya a la sueca, ya las películas ya de sexo explícito. Eso es como la heroína, ¿sabe usted? La heroína, ¿cuánto porcentaje de adicción tiene? 99.9%. O sea, de 1000 personas que consumen la primera dosis, 999 quedan adictas a la heroína. Una sola se libre. Fue como fumar un cigarrillo, pero eso es muy raro. La pornografía es igual. La pornografía ha tumbado ministerios, ¿sabía? Y todo comienza como aportillando el vallado. Para aportillar el vallado tiene que ocurrir algo que es lo que aquí el Señor nos está pidiendo que prevengamos, que es dejar de andar con Él. ¿Sí me está entendiendo? Cuando dejo de andar con Él, me vuelvo un vagabundo. Comienzo a andar un lobo estepario. ¿Alguien alguna vez se leyó un lobo estepario? Una descripción exacta del calibre del ser humano. Sin rumbo, con que toma malas decisiones, que no tiene morada. Y eso le pasó a Adán. Y comenzó a andar allí. Y comenzó a vagar. Y dejó de vivir en la roca para vivir en el cambuche. Y se separó porque aunque compartían el huerto, estaban separados, ¿sabían? La prueba está en el mismo Génesis. ¿Estaba con ella con él? ¿O estaban los dos? ¿O estaba sola? Estaba sola. ¿Estaba sola? ¿Y cuánto tiempo llevaba sola? Posiblemente andaban mal mucho tiempo. Porque lo que puede parecer un capítulo pueden ser miles de años o cientos de años. Una crisis terrible en el huerto. Y Adán termina siendo un alma viviente, o sea, un ser emocional, que es lo que no debemos ser nosotros, sino seres espirituales. Nosotros no podemos desarrollar el cristianismo con emocionalidad, porque la emocionalidad es como una montaña rusa. Si desayunó bien, entonces todo marcha bien. Si desayunó mal, tengo hambre. Y hay gente que tiene hambre y se vuelve como irritable. Hay gente que llega a las 11:30 y tiene que estar almorzando a esa hora, hermano. ¿Y qué pasó? Mire, yo a veces voy con hermanos a los restaurantes y yo he hecho ojo. A mí me pueden servir de último. Ustedes me conocen. Y le sirven al uno al otro. Y uno ahí, tranquilo. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Eso lo hizo Jesús, el Señor. Pero yo veo a hermanos que comienzan a impacientar. Oiga, y en la impaciencia empiezan a tratar mal a los meseros. Con despotismo y despectivismo. Mire, el cristianismo le duró de la iglesia al restaurante. Ahí se le diluyó. Eso es típico de la persona que con facilidad se aparta de Cristo. Uno, apartarse de Cristo, ¿qué significa? Hacerle así al Señor, ¿qué significa? No querer estar con Él. ¿No es eso? ¿No es eso? Si usted tiene una novia y la novia le repele su abrazo, ¿eso qué significa? Que ella no quiere estar con él. Y si él es el marido el que le repele el abrazo, ¿qué debe uno entender allí? No quiere estar conmigo. Y si pasa una vez, y pasa dos veces, y pasa 3, y 10, y 15, y 20, y 100, ¿qué significa? No me lo soporto. Hacerle eso a Cristo es decirle, no me lo soporto, no quiero estar con usted, no quiero. Suena crudo, pero así es. Y el resultado, ¿cuál va a ser? Casa sobre la arena, no hay unción, no hay agua, soy un pozo seco.
Y el día de la verdad, el día el día del rapto, el día de la resurrección de los muertos, ¿dónde quedo yo? Cristo el Señor se va a llevar allá, ¿a quiénes? ¿A los que lo aborrecen? ¿O a los que quieren estar con Él? Y quiero hacer un énfasis en el tema emocional. ¿Y por qué no es prudente vivir un cristianismo emocional? Anoche lo hablamos con Ramirito acerca, por ejemplo, de la melomanía. Típica de la persona emocional. Mire, haga un ejercicio. Haga ejercicios. Apague el bendito, yo digo Wallman como si estuviéramos en el año 90. Apague, no sé, ¿cómo se llama eso ahora? El iPhone, ¿el qué? El teléfono, ¿sí? El Android. Apáguelo. Apague el computador. Decida no escuchar música cristiana una semana. Y sea capaz, sin música, de adorar a Dios. Yo lo invito a que haga eso. Y le hace mal y una... Eso se llama ser honesto. Es difícil, ¿cierto? Pero tiene que empezar a hacer esas cosas, hermano. Sea capaz de orar con ánimo y sin ánimo. Cuando esté más desanimado, póngase a orar. Pero pastor, y si precisamente no tengo ánimo, es que ahí está el reto. Porque lo importante con el Señor Jesucristo es esto, el corazón. ¿Cómo hacía para adorarlo Reinhard Wurmbrand en cárceles comunistas? ¿Cómo hacía cuando no podía ni hablar? A la gente que hablaba en las celdas, las torturaban en el patio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo hacía para adorarlo? ¿Cómo hizo el pastor Antonio para adorar al Señor sin poder hablar? ¿Cómo lo hacía? Con un bafle así, ¿sí? Un micrófono y una guitarra eléctrica, ¿sí? ¿Y Dios lo escuchaba? ¿Y qué tiene él que no tenga yo? ¿No tenemos corazón? ¿No tenemos mente? ¿No nos hizo Dios iguales? En la estructura básica no nos hizo iguales. Entonces empecemos a bajarle a la espuma. A dejar de creer que la construcción es sobre la roca, sobre la arena. Y a dejar de apoyarnos en cosas externas. Empiece a hacerlo. Gente que no puede pasar un día sin prender enlace. ¿Sabes hace cuánto no veo enlace? Años. De los años. Soy malo para escuchar otras predicaciones. ¿Sabe cuál es la única persona que yo escucho que no sea yo mismo? El pastor Antonio. No escucho ni al comienzo, cuando el pastor todavía estaba enfermo, yo escuchaba las de Poncho y las de Alejo. Pero ahora que se recuperó le dije, mano, contrólelos usted. Porque él escucha las predicaciones para saber en qué están bien y en qué están mal. Hasta el día de hoy ha predicado bien y muy ajustado a la palabra. Algunas imprecisioncillas que uno las ha dicho, mire, a esto. ¿Eso es bueno o es malo? En mi caso, pues, ¿usted qué dice? ¿Por qué es bueno? Porque ¿a quién escucho yo siempre entonces? A Cristo. O sea, lo que yo vengo aquí a hablar no es el resultado de 150 influencias, sino de mi estudio bíblico, mi oración y mi comunión con Él, y lo que Él habla en mi corazón. Y le digo, es eficaz. Y el Señor está diciendo entonces que me oigan a mí. Porque el común denominador de los predicadores, de muchos de ellos, es que hay mixtura. Y tiene uno que tener una capacidad de concentración muy grande para identificar cuándo habla Cristo, cuándo habla el siervo. Y cuando habla el siervo,
Bueno, hay niveles de pronto uno se puede equivocar en una fecha, ¿no? O por ejemplo, ahorita que le pensé que era el capítulo 15 y no era el 7. Son cosas que no son importantes. ¿Sí me entienden? Pero eso puede pasar con algunos, pero con otros pasa que en medio de esas imprecisiones envían errores que miles de personas en ese momento están creyendo que eso es verdad. Y quítenles ustedes el dogma del corazón. Yo le hago una pregunta. La persona que milita, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que milita de lleno con la idolatría, o sea, que de verdad milita en ese dogma, no, o sea, no como el católico promedio, que por ahí se hace la genuflexión, ¿sí me entienden? La persignación. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Estoy hablando del militante. ¿Qué posibilidades hay de que salga de ahí? Puede pasar, pero es muy raro. Y el ejemplo, yo pongo de ejemplo al Israel de la época de Jeremías. La palabra de Jeremías era como una cuchilla, precisa, completamente respaldada por Dios, con el poder y la autoridad de Dios. Y ellos decían, ¿sabe cómo respondían? Las palabras que tú nos has dicho no las vamos a oír de tu boca. Vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer y lo que otros profetas nos han dicho. Y vamos a seguir sirviendo a la reina del cielo, decían ellos. Y nuestras esposas van a seguir preparando tortas a la reina del cielo. Porque es más, le agregaban un apéndice más, desde que hemos dudado acerca de si servimos o no a la reina del cielo, nos ha ido mal. Uy, cuidado, hermano, con andar pensando esas cosas, con andar diciendo, es que Dios me ha dado palo. En cambio, cuando yo iba y peregrinaba a donde la Virgen de Chiquinquirá, todo me iba bien. Cuidado, hermano. O puede que no sea así, diga, cuando estaba en el mundo todo me marchaba a las 1000 maravillas. En cambio, con Dios como los perros en misa. Cuidado con eso. Hay gente que lo dice. Yo lo he escuchado, me lo han dicho a mí. Uy, Dios, qué terrible. Tal como el Israel de Jeremías. Oiga, y hay cosas que son tan poderosas, hermano, que arrastran a la gente con una facilidad. Oiga, todo ese mover torpe, obstinado, testarudo de Israel, ¿sabe a quién se arrastró? Al propio Jeremías. ¿Para dónde cogió Jeremías? Egipto. Para Egipto. ¿Dónde lo quería Dios? En Babilonia. Y él dijo, no, un profeta no puede vivir sin su pueblo. Y se fue para allá. Y allá la espada lo alcanzó, como el mismo profetizó. La espada que estás evadiendo acá te va a alcanzar allá. Y allá el propio pueblo lo mató. Y me hace acordar también del profeta viejo con el profeta nuevo. Terminó el profeta viejo produciendo la muerte del profeta nuevo. Hermano, pero una relación directa con Cristo, ¿cuánto beneficio produce? Puede que parezca que usted se convierta en un ermitaño. A veces yo me miro y digo, pero no en el sentido del monje, ¿no? Del religioso, sino de lo apartado que uno a veces es de todo. No de mi comunidad, porque yo no me aparto de ustedes. A mí me fascina orar con ustedes, a mí me fascina estar con ustedes, porque son mi familia. Pero he tenido una gran dificultad de engranarme con otras comunidades cristianas. Pero yo me he dado cuenta con los años que es como un celo de Dios. Y eso tiene que ver conmigo, no con usted.
Si usted tiene una relación con Cristo igual, esa es su relación con Cristo. O diferente, esa es su relación con Cristo, pero no puede ser diferente en cuanto a la esencia de la palabra. Ahora, eso no nos puede hacer pensar que somos una comunidad exclusiva de ninguna manera. Como nosotros, tiene que haber miles de comunidades. Lo que pasa es que yo no las conozco. Y no voy a entrar en una cruzada a ver si me encuentro con algunos. No voy a entrar en eso. Yo no voy a entrar en eso. Yo no sé usted. Yo no sé usted. Yo lo lograba hacer aún mejor en mi vida misionera, porque uno se encontraba con hombres de Dios de verdad. Eso tiene de lindo la vida misionera. Y usted logra identificar el bueno y el buen siervo y el mal siervo. El buen cristiano y el cristiano que no es buen cristiano. Amén. Pero entonces, volviendo al punto, esa roca es el amor, amén. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, amén. El apóstol Pablo estaba instando a los efesios a que el Señor es amor y que realmente lo que se desprende de Él es amor. Y Dios quiere que nosotros nos impregnemos de eso. Un amor en dos dimensiones, un amor hacia Él y un amor hacia los demás, amén. Esa es la roca. La roca es el amor de Dios. Ahora, el conocimiento nominal de que Dios ama es algo que nosotros no lo habíamos escuchado, ¿o sí? Cuando usted estaba pequeño, sabía que había escuchado o alguna canción cantó acerca de que Dios me ama o Cristo me ama, ¿cierto que sí? En la propia iglesia católica usted lo cantó, pero ¿lo entendía? No. Eso se entiende ¿cómo? Por el Espíritu de Dios, por la palabra viva de Dios, por una relación directa con Él, amén. Entonces dice Efesios 3, 17, 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, miren esto, ¿dónde tenemos que estar cimentados? En la roca, ¿cierto? Pero acá dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿No que no es en la roca? ¿O es en el amor? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Porque no es solamente estar allá agarrado, es que la roca y yo tenemos que ser uno. Es que el amor y yo tenemos que ser uno, amén. Amén. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con algunos, no, con todos los santos. Tiene que ser un sentir general del cuerpo de Cristo. Tiene que ser una ideología para toda la iglesia, un modo de vivir para toda la iglesia. ¿Cuál sea la anchura? O sea que estamos hablando de que el amor y Cristo y la roca tienen las mismas dimensiones. Tridimensional, ¿cierto? Anchura, longitud, profundidad y altura. Anchura, longitud. ¿Cuál sería la anchura? ¿Cuál sería la longitud? Largo. ¿Y la altura entonces? Hacia arriba. ¿Y la longitud? Hacia el frente. No, porque eso viene siendo la profundidad. Hacia adelante y hacia atrás. No sé, de pronto la profundidad puede ser, estaría hablando como... Venga para acá. Ahí son 4 Venga. dimensiones. Venga, muéstrenme entonces cuál es la anchura, la profundidad. Venga, díganme, basado en este libro tridimensional, ¿cuál es la anchura, la altura, la profundidad y la longitud? Me habla de 4 Explíquenme. dimensiones. No, pues yo conozco, yo entendí, si lo veo así, veo ancho, longitud, profundo, de la longitud, altura y bueno, profundidad sí, no sé, me imagino que hablará. No, precisamente es que por eso nosotros tenemos que entender que nosotros somos reflejo de Cristo. Ahí está la ¿Dónde usted tiene profundidad? Volvamos, pero vamos a empezar a unir todos los elementos que yo he hablado desde el comienzo. En el cimiento. ¿Qué es lo que tenían las vírgenes prudentes, mi querida Valentina? El redoma. ¿Dónde está eso? En el espíritu.
Es un balde que tiene usted ya en la casa. Usted llega a la casa, ¡ay, mi redoma! Lo va a lavar hoy, lo va a limpiar, lo va a echar agüita, ¿sí? ¿Dónde está su redoma? Ahí, ¿cierto? ¿Dónde está el suyo? Ay, qué curioso, igual que el de Valentina y el de Ramiro y el de Alex. Entonces, ¿dónde está la profundidad? Ahí. En el espíritu. Ahora, ¿cómo se hace para medir la profundidad de un pozo? Extremando la piedra. ¿Cómo? Sondeándolo. ¿Cómo? Sondeándolo. Bueno, si yo quiero medir el volumen, ¿qué tengo que hacer? Desocupado. Bueno, está desocupado. ¿Cómo hago para medir el volumen? Meterse por dentro. ¡Lo lleno! Llenándolo, sí. O sea que la profundidad no es simplemente tener un redoma, sino tener una llenura, una medida. ¿Por qué el Señor Jesús es profundo? Porque tiene un fondo que particularmente no tiene fin, porque Él es eterno, ilimitado, pero además es algo, está lleno. Entonces, miren esto, otra vez, volvamos al punto. Dice, para que habite Cristo por la fe, no hay otra forma de llegar a Cristo, por la fe, en vuestros corazones. Miren que está hablando de mi zona espiritual, no está hablando de mis ¿cómo se llama? El corazón, ni las coronarias, ni los ventrículos, ni los nada, está hablando del corazón espiritual, a fin de que arraigados y cimentados en amor, miren cómo todo se relaciona, roca con amor, amor con unción, unción con redoma, todo tiene que ver, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, es una exigencia a la iglesia. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Cuál sea la anchura? Bueno, hay una dimensión ya exterior, anchura, ¿sí? Anchura. Longitud, ¿sí? Longitud, perdón. ¿Cuál es la longitud acá? Esta, ¿cierto? Anchura y altura, ¿cierto? Viene siendo esto, como esta es la altura. Pero habla también de la profundidad. Una profundidad no hueca, sino ya medida, llena, espera un momentico. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, escuche esto. ¿Cuál es la forma de entender perfectamente el amor del Señor? No, estamos hablando de esto. No empiecen a hablar de muerte, que yo no estoy hablando de muerte. ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para saber? ¿Cómo hago yo para saber entender perfectamente el amor de Dios? Quitando todo conocimiento. Estando lleno. Si estoy a un octavo, si estoy a un 16avo, si estoy a un cuarto, no lo voy a entender. Va a haber una falencia. ¿Sí? Habrá conceptos que usted va a comprender. Es como cuando yo me hicieron cuando estaba haciendo segundo bachillerato, el profesor de español nos puso a leer Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Es una serie de cuentos que escribió Edgar Allan Poe, son como 20, 22 cuentos. Yo generalmente esas eran tareas que yo hacía me gustaban mucho, pero yo no sé por qué me embolaté y no me alcancé a leer el libro. Y dije, voy a leerme un cuento. Y me leí El gato negro, ¿de acuerdo? Ya después me leí todo el libro. Y al otro día el profesor empezó a hacer el examen oral. Y póngase de pie. Me dijo, necesito que usted me haga una crítica y me explique uno de los cuentos de Edgar Allan Poe que yo le voy a decir. ¿Y sabe cuál me dijo? El gato negro. Me saqué 10. Lo timé porque yo solamente me leí ese. Pero preciso me preguntó por ese. Claro, yo después, porque me gustaba tanto la materia, me leí todo el libro para que mi conciencia hiciera para que mi Pepe Grillo se extinguiera. Pepe Grillo es la conciencia de Pinocho, ¿cierto? ¿Sabían eso?
Entonces hay cosas que puede lograr como comprender del Señor, pero la plenitud de Dios, que se percibe por el entendimiento perfecto del amor, ¿cómo lo entiendo? Llenándome de Él. O sea que se entiende no nominalmente, se entiende en la práctica, ¿sabía? Usted no puede dar lo que no tiene. ¿Por qué? Porque a veces a usted le falta amor. Pues porque no lo tiene. Pero no el concepto de amor que el mundo habla, ¿no? Sino el concepto de amor de Dios, que es capaz en algunos momentos de castigar para que no nos perdamos. Yo quiero decirle algo. Los pastores a veces pasamos por momentos difíciles, ¿sabía? ¿O no? ¿O somos Superman? No. Donde uno se siente frágil. ¿Usted sabe qué tiene de especial esos momentos? Que uno se vuelve amoroso. Son momentos donde uno lo único que tiene como alternativa es llenarse de Dios. Y uno se vuelve amoroso y misericordioso. Tranquilo. Eso tiene esos momentos. Y uno entiende mejor el amor del Señor. Porque está más lleno. Y lo emocional, se va a hacer nada emocional. Pura realidad. O eso no es. A mí la verdad Dios me llevó a ese nivel de que fue tanta la música cristiana que yo vivía toda hora escuchando que le cogí como cosas. Y estoy adorando al Señor desde acá, desde mi corazón. El Espíritu, ¿verdad? No es fácil. Vaya, dígalo, ¿verdad? No vuelva a escuchar música cristiana, a ver. ¿Dónde está su inspiración? Y mire que en esa transición empecé a entender que uno canta cosas que estaban mal escritas. Canciones que dicen, y arrojamos las coronas delante de... ¿Cuáles coronas? ¿No han escuchado canciones que dicen eso? ¿Cuáles coronas? Dios ya nos coronó. Yo no cantaba eso. Y muchas canciones cristianas tienen imprecisiones. Entonces yo creo que Dios nos está hablando, ¿no? A ese trabajo de construcción sobre la roca le agreguemos una mayor eficacia y una mayor precisión, para que nos cimentemos y nos arraiguemos más. Y en esa cimentación y en ese arraigo, nosotros también en el amor seamos uno con Él. Amén. ¿Qué significa arraigado y cimentado? Significa lo siguiente: construir debajo de ti un fundamento profundo y estable en el conocimiento y comprensión del amor de Dios hacia ti. Cuando uno comprende eso, ¿sabe qué problemas se quitan? Los problemas de autoestima, por ejemplo, que invaden al pueblo de Cristo. Yo no soy nada. Soy un gusano. No, ¿qué gusano? Soy una garrapata. ¿Qué garrapata? Soy un piojo. ¿No le pasa eso? Y hay que peque. Soy un degenerado. Soy una degenerada. No valgo nada. Que me caiga un meteorito del cielo ya. ¿No le ha pasado? ¿Qué está faltando ahí? Cimentación y arraigo. ¿Sabe por qué? Porque está arraigado a otra cosa. Hay gente que se arraiga, ¿sabe a qué? A la comunidad. Error. Si bien el apóstol Pablo amaba mucho al pueblo, él prefería estar con quién? Con el Señor. Yo los amo mucho, pero me quiero ir con Él. ¿Me está entendiendo? Hay gente que se arraiga a las cosas, hay gente que se arraiga a la familia.
Hay gente que se arraiga a las cosas que Dios da. No, hermano. El arraigo es en Él, teniendo un fundamento profundo y estable en el conocimiento y comprensión del amor de Dios hacia ti. En otras palabras, el conocimiento del amor de Dios hacia ti es la verdad fundamental, sobre la cual todas las otras verdades se deben construir. O sea, ¿qué es lo primero que usted debe comprender en la construcción de la casa sobre la roca? Que Dios lo ama. No puede quedar duda de eso. Dios lo ama. ¿Dios quiere verlo destruido? No. ¿Dios quiere verlo miserable? No. ¿Dios quiere verlo pobre y harapiento? No. ¿Dios quiere verlo atormentado? No. ¿Dios quiere verlo en el infierno? No. ¿Dónde lo quiere ver el Señor? En el cielo con Él. Entiéndalo ya. Amén. Y a partir de esa verdad, todo lo demás debe ser construido. Pero el problema es que para algunos eso no es la verdad, o no lo han entendido como la verdad. O sea, el más importante de los cimientos no está colocado. Y si el más importante de los cimientos no está colocado, ¿cómo hago para poner lo demás? Amén. Amén, sí. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermano. Y en eso se basa en construir la casa sobre la roca. Y en el amor que esa roca representa. ¿Quién dice amén? Amén. Y eso va a asegurar que todo lo que, los beneficios que conciben a Él me van a llegar, Dios me va a proteger. ¿Quién contra mí si estoy en la roca? Todo ese cuento de que me están haciendo brujería y hace efecto en mí, ¿tiene sentido? Yo le hago una pregunta. Y eso lo habló el pastor hace poco, explicando el pasaje de Pablo y el mago. ¿Quién tuvo el poder de verdad? El mago. ¿Le salieron escamas de pescado a Pablo? ¿Quién fue el que quedó destruido? El mago. ¿Por qué todavía creemos que la oscuridad y la luz es una guerra de pares? Y todo ese dogma de la guerra espiritual pareja entre las tinieblas y la luz. Y la gente obsesionada con el diablo y con los demonios. Y el otro día escuché a quién fue. Leí un predicador acerca de, creo que era Spurgeon, no me acuerdo. Él decía, ¿por qué se le dedica tanto tiempo al diablo? ¿Por qué se paran en el altar a reprender demonios? ¿De dónde los están reprendiendo? Si luego este altar no se consagró para Dios. Claro, a veces las zonas celestes están pero son las zonas celestes a las cuales se le dedican 1 minuto o menos, porque el Señor ¿cuánto le dedicó a la tormenta? 2 segundos. Detente, tormenta. Punto, se acabó. Pues Luis se acostó. La tormenta hizo. Pero obviamente porque había unción y autoridad en él. Pero sin unción y autoridad usted puede gastarse toda una mañana. Sí, y te reprendo, y te pateo, y te patada voladora, y patada karateca, y patada de taekwondo, y patada. ¿No han escuchado que hay gente que se le pasa eso? 2 horas de culto y 1 hora y 45 reprendiendo diablos. ¿Qué? ¿Y Dios para cuándo? ¿Y la adoración? ¿Y la predicación para cuándo? ¿Y la administración para cuándo? Ahora, si es una iglesia donde todo el mundo peca, donde el pastor está en adulterio y donde todo el mundo está ahí enloquecido, pues ¿cuánto diablo cree que hay en la iglesia? Pero yo le hago una pregunta, ¿somos así? ¿El pastor que ustedes tienen es así? ¿Los pastores que tienen son así? No, a veces somos como bravos, pero no más. Somos un arequipe. ¿Sí? Duros por dentro, pero duros por fuera, dulces por dentro. No, mentiras. A mí me pasa la rabia rápido. Y a Antonio más rápido. ¿Usted cree que Antonio se pone bravo, sí o no? Sí, se pone bravo. Pero estamos hablando de cosas ya que ya tienen que colindar con lo de Dios. ¿Amén? Perfecto. Entonces,
Hagamos las cosas correctamente, amén, hermanos. Dejémonos amar por Dios y construyamos de manera correcta esa casa. Vámonos de pie, hermanos. Mis hermanos, no lleguen tarde a la iglesia. Sobre todo los que viven cerca de la iglesia. ¿Cómo andamos llegando a 3 cuadras de la iglesia 1 hora y cuarto después de que empezó el culto? Eso no lo entiende nadie. Yo no lo entiendo. Mi querida hermana que vive que aquí nomás, ¿no? Llegó a la hora que tocaba llegar. ¿Iba para allá otra vez? Ah, no. Para eso. Puntuales, hermanos. Puntuales. ¿A qué hora es el culto? 7 de la noche. Lleguen un poquito antes, de hecho, para poder orar un ratico y ponerse un ratón. Vamos a orar, hermanos. Amén. Bendito Dios de gloria y poder, te damos gracias por este tiempo. Yo bendigo a mis hermanos en esta hora, Señor. Gracias porque, Señor, ellos han entendido la palabra y la han entendido, Señor, porque han tenido disposición. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú los toques en esta hora, Señor, y que los revistas de las herramientas para ellos construir la casa sobre la roca, Señor. Que hemos entendido hoy que no es simplemente entender de que allí tenemos seguridad y que allí estamos firmes y arraigados y protegidos y cimentados, sino que la roca eres tú, Señor, y tú eres el amor. Y cuando uno se arraiga y se cimenta en el amor, lo primero que hay que entender es que tú nos amas con amor eterno, Señor. Nos amaste siendo pecadores. La única virtud que hemos tenido nosotros, Señor, es que hemos escuchado el anuncio, Señor. Hay veces nos resistimos al comienzo poquito, pero hemos escuchado el anuncio y hemos aceptado, Señor, ser atrapados por ese amor. Y ese amor es, Señor, manifestado por Cristo Jesús, quien nos invita, Señor. Tú nos invitas a caminar contigo, Señor, a tener una relación directa, preferiblemente sin influencias externas. Señor, ahora yo sé que tus siervos, los profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, tienen muchas cosas que aportar, pero hay que tener un alto discernimiento para saber qué es lo tuyo y qué es lo que no es tuyo. Preferiblemente escuchar a siervos de Dios con diafanidad, Señor, que no contradigan en nada la palabra, Señor. Biblia pura, acompañada de administración del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que esta palabra se grabe en sus corazones, Señor. Y Espíritu de Dios, te pido que los unjas, que los toques ahora mismo allí. Tócalos en sus corazones, tócalos en sus mentes. Que no se quede simplemente como un conocimiento en la cabeza, sino que se haga realidad en ellos, Señor. Y que cuando vengan las dificultades, Señor, cuando vengan las tormentas, las lluvias, los diluvios, Señor, cuando vengan las avalanchas, cuando vengan los vientos fuertes, ellos estén sólidos en el amor, inquebrantables, Señor, insuperables, inderrotables, Señor maravilloso, de tu mano, Rey de la Gloria. Y que podamos estar así hasta el final de los días, Señor, hasta el momento en que nos llames y vayamos a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta noche. Pido que esta palabra entonces, con la palabra y tu poder, produzcan en ellos un fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesucristo. Que ellos sientan tu amor, que ellos lo reciban y que ellos también sean instrumentos que impartan ese amor que proviene de ti. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por esta noche, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Atamos todo espíritu de retaliación y venganza, furia de las tinieblas, todo espíritu del caballero de la noche, de Morfeo, espíritus de ansiedad, de depresión, de desolación, de tormento, trastorno, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo, Señor. Desata la paz tuya, la que sobrepasa todo entendimiento, sobre mis hermanos. Afírmanos en el gozo de la salvación y que tú acampes alrededor de los que te tememos y nos defiendas. Desatamos el espíritu de Jehová, Señor, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, plenitud tuya en nosotros, Señor. Que sobre nuestras cabezas pose la columna de fuego
y la Chequina, Señor, esté sobre nosotros a nuestro favor, Señor. En el nombre de Jesús oramos como lo hizo, que tú nos bendigas, Señor maravilloso, y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, alce tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. En el nombre de Jesús, nos vamos de este lugar en tu presencia, Señor, y pido que tú multipliques la generosidad y liberalidad con que mis hermanos traen ofrenda a tu altar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias por esta noche. Amén y amén. Hermanos, si tiene una ofrenda, ahí está el alcohol, y que Dios le bendiga y le guarde.